empezamos la cátedra en el día de hoy. Lo que vivimos aquí, vuelvo a decirlo, decírselo a familiares y amigos para que vengan, que siempre hay algunas plazas libres, aunque este año ya está el aforo casi limitado. Y sí es verdad que lo que se vive aquí son cátedras auténticamente de la vida de Sevilla y que es muy bonito. Va a ser tener una poesía, Ángeles hace la presentación, ya empezamos el curso y con la ponencia del buen comunicador, del gran periodista y tiene unos libros magistrales, don Fernando Martínez, que es una eminencia. Recuerdo, además lo dije la temporada pasada, que él, y nos iba a visitar este año, que es el que hace los librillos de la maestranza, los textos históricos y las anécdotas y curiosidades, que lo comenté, no sé si lo recordarán, para que está con nosotros. O sea que todo lo prometido siempre es deuda por mi parte, ¿eh? Bueno, para ir creando ambiente, voy a decir una poesía de Federico García López. El prendimiento del Camborio. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre va a Sevilla de los Toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. En la mitad del camino cortó limones redondos y lo fue tirando al río hasta que lo puso de oro. Y en la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, Guardia Civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada al hombro, dando una lanza torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, viene sin vara de mimbre entre los 5 tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Tamborio. Ya no quedan los gitanos que iban por el monte solo. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche los llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las 9 de la noche encierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Muy bien, perfecto. Creo que somos conscientes del tesoro que tenemos los alumnos que asistimos a este aula, con las recitaciones de Pedro y con los conferenciantes que nos trae Paco. Somos unos privilegiados y tenemos que aprovecharnos de ese privilegio. Y no dejen de aprovecharse de la disertación magnífica que va a dar mañana nuestro asesor Juan Antonio Martos en el Casino Militar. Esa disertación, perdón, el jueves, como mañana tenemos otro evento, estoy hecho un lío. El jueves a las 7 de la tarde en el Casino Militar. Esa disertación se ha impartido en esta sala y fue un auténtico privilegio poder escucharlo. Así que les recomiendo que no pierdan la oportunidad de asistir al Casino Militar, que es también un espacio que vale la pena visitar en la calle Sierpe, y que nos ilustremos con la magnífica disertación que nos va a hacer Juan Antonio Martos sobre Rafael Alberti, que no tiene desperdicio. Y bueno, dicho esto, presentamos a nuestro conferenciante de esta tarde y tengo que decir que hablar de la Sevilla de Rafael el Gallo es hablar de un momento crucial en la historia de esta ciudad, los primeros años del siglo XX. Años en los que la ciudad se reinventó y se transformó de cara a la que sería su primera exposición internacional, la Exposición Iberoamericana de 1929. Fueron años en los que la torería de esa saga de los gallos y la rivalidad entre el Gallito, el más pequeño de esa saga, y Juan Belmonte, hicieron de la tauromaquia la manifestación artística que se configuró como una de las grandes tradiciones sevillanas
que en este foro ponemos tan en valor. No solo fue la renovación urbanística la que abrió paso a una nueva edad de oro de la ciudad, sino la configuración de una filosofía de vida que quedó plasmada en la frase lapidaria de Rafael el Gallo de "hay gente para todo", que seguro que Fernando nos va a hablar de eso. Filosofía y forma de entender la vida que los hermanos Álvarez Quintero llevaron a la literatura, inaugurando un género literario exclusivamente nuestro y sin comparación con ningún otro. De esta época que marcó un antes y un después en un escenario tan exclusivo como Sevilla y con una figura tan pintoresca como Rafael el Gallo, ha hecho un exhaustivo análisis el periodista Fernando Martínez, con el que nos va a ilustrar y nos va a deleitar, y nosotros estamos deseando escucharlo. ¿Se escucha por aquí? ¿Sí, no? Bueno, buenas tardes. Empezamos, antes que sea un poco más tarde, ¿no? Vamos a empezar con la figura del torero. Ahí tenéis ya para empezar un poquito la imagen, ¿no?, de Rafael. Fijaros bien, ¿eh? Qué torería, qué empaque, qué mirada tiene este hombre, impresionante, ¿verdad? Y el traje de torero que lleva es muy curioso porque lo reconoceréis si sois aficionados en los trajes de torero que se ponen durante la puebla ahora. Que si os fijáis, es muy parecido al bordado. Creo que fue la corrida de San Miguel, que llevó un bordado muy parecido. Esto es un bordado de la segunda vez que reaparece, a partir del año 20, y ya se ve más moderno que los que usaba su hermano José. Y sin embargo, fijaros cómo todavía eso se ha rescatado, la manga de la chaquetilla enteramente bordada, es curioso. Y el empaque, más que el empaque, el capote de paseo, una foto de estudio y la mirada que tiene este personaje, ¿no? No sé dónde leí alguna vez que los personajes que ya no están con nosotros, las personas queridas, conocidas, que no están con nosotros, si hablamos de ellas, se produce, a mí se me quedó mucho esa, no sé dónde lo leí, no sé quién fue, en conferencia de cómo fue, que al final de dejar de hablar de esa persona, parece que está aquí con nosotros. A ver si lo conseguimos, que al final esté con nosotros aquí Rafael, lo hagamos presente, porque esto me murió en mayo del 60, que ya ha llovido, ¿no? Pero cuando hablemos de él, seguramente que lo tenemos más presente entre nosotros, ¿no? Esto es como se produce una magia aquí que hace que esté presente, ¿no? Bueno, vamos viendo cositas del torero. Aquí está mucho más joven, esto es recién tomada alternativa. Estoy acostumbrado a las clases, a las pizarras. No sé si me escucháis bien, ¿sí? ¿No? ¿Me escucháis bien? Y ahí he puesto más o menos lo que vamos a tratar, ¿no? Primero vamos a tratar el programa de mano, que es donde yo trabajo para la maestranza, para la empresa Pagé, los libros que han salido a partir de ahí, y después ya hablaremos del torero, ¿no? Una breve semblanza sobre su vida, los inicios, es muy breve, ¿eh? Consejos, y después a partir de aquí, a partir de consejos maternos y hasta Rafael sospechoso, quitando unas cosas que sean puramente biográficas, son anécdotas, porque este torero es muy conocido por sus anécdotas, por su forma de ver los toros y su gracejo y su forma de entender tan sin igual la tauromaquia, ¿no? La forma de entender la vida, la filosofía del torero, ¿no? Que quizás ahora vemos que, igual que pasa en otros órdenes de la vida, que todo se estandariza, que todo, digamos, se hace mucho más vulgar y todas las respuestas son muy parecidas, en la tauromaquia nunca ha sido así. Ha habido siempre toreros muy dispares unos con otros y que tenían una forma de entender la tauromaquia no tan común como pasa hoy, ¿no? Entonces, por eso toreros como, volvemos a decir algo de Morante, ¿verdad? Actualmente, porque está en activo, se distancia tanto, se une tanto de otros toreros actuales, ¿no? Bueno, este es el programa de mano. Me imagino que habrá muchos aficionados que habrán ido a la maestranza y cuando entran por la puerta le dan un librito, ¿no? Por lo que ese día se va a hacer en la plaza, ¿no? Toreros, cuadrillas, matadores, la trayectoria. Entonces, suele haber un artículo en el que se habla de algo, no del presente, algo del pasado. Cualquier anécdota, cualquier curiosidad. De los toreros actuantes casi siempre no se pone nada porque están vivos y están actuando. Pero de cualquier cosa que haya pasado en la maestranza, por la intención de que el lector llega, se sienta en la plaza y lee su programa de mano y se entretiene, por su invitación entre toro y toro, o si un toro han devuelto a torrar, pues ponemos a leerlo, ¿no? Entonces ahí va un artículo que al principio llevo haciendo artículos en la maestranza, creo que desde el año 94 puede ser, el 94 puede ser, y a partir de una serie de años le puse la referencia de otros tiempos, porque siempre hablaba del pasado, entonces le puse otros tiempos. Y eso ha dado lugar a diferentes libros que he publicado a partir del programa de mano.
Por ejemplo, este fue un diccionario taurino, lo publicó Almozara, donde cada día daba 5 o 6 palabras taurinas y hacía su evolución, un poco de etimología, dónde venían y cómo se usaban en la vida cotidiana, ¿no? La tarde más larga fue una novela sobre la vida del espartero, también publiqué cositas sobre el espartero cada día, como una novela por entrega. Después vi que era una especie de base para poder publicar un libro y también me lo publicaron. Y después ya veis el libro publicado en Coolbook, que se llama Otros Tiempos, que hace referencia a esa recopilación de artículos que se publicaban pues cada día más atrás. Son muchos años en los que algunos artículos son interesantes y no hay espacio apenas, pues el programa además es una cosita breve, son 1000 y pico de caracteres, pero después yo lo ampliaba y ahora lo para un libro. Y después también puedes publicar también una biografía de Manolete, lo publicó el Ayuntamiento de Sevilla, en el que tuve la ayuda de un amigo y vecino, José Antonio Bejarano, que es un gran aficionado y un gran conocedor de la figura de Manolete, por simple devoción personal. Él no es periodista, él se dedica a otra cosa, pero incluso ha podido recuperar objetos del torero, la entrada de la fatídica corrida en Linares, cuando muere Manolete. Tiene en su casa un capote dedicado por Manolete, lo compró en Zaragoza. En fin, un loco del tema que hizo que me diera mucha información, muchas fotos, y dio lugar a este libro y a otro que tenía al lado, que es Manolete, álbum inédito. Esa fotografía de Manolete es en un hotel de Madrid, donde se vestían los toreros en Madrid, para que no me acuerdo el nombre del hotel. Y esa foto es un pijama de raya inglés. Fijaros, en el año 46, un pijama de inglés de exportación, lo que podía costar y la calidad que tenía que tener. Esa foto se la regalé yo a él, la encontré en una página web de venta, en eBay, se la compré. Y entonces me fue dando fotografías y cuando me di cuenta tenía un libro de fotografías inéditas, entre comillas, porque no son fotos inéditas, son conocidas, pero sí tenían las originales. Esa foto la tiene el original. Entonces dio lugar a un libro donde se contaban cosas de Manolete, era un libro como complementario, ¿no? Entonces, bueno, pues Rafael de Gallo, esta conferencia ha servido para recopilar lo que tenía escrito Rafael de Gallo a lo largo de tantos años en el programa de mano. Algunas cosas las he repetido con otros nombres, pero era la base un poco para poder empezar a tener aquí, es decir, que siempre lo que se escribe en el programa de mano da lugar a libro o a una conferencia en este caso, ¿no? Ahí tenía algunas cosas sobre su vida. Él nació en Madrid, porque accidentalmente su familia se encontraba en Madrid. Su padre, Fernando el Gallo, pues estaba toreando allí y tuvo que bautizarse en Madrid. Entonces mucha gente no conoce eso y cree que Rafael Gallo nació en Sevilla. Nació en Madrid de forma accidental, pero él es finalmente sevillano. Aunque él vive en Sevilla ya en la madurez, porque él vive en Sevilla cuando ya compra a su familia un chalet aquí en la Alameda. Que ahora es una discoteca, pero no, discoteca no. El que está al lado de la discoteca. Hay una discoteca que se llama Ritual, que es al lado de un edificio que se tiró hace muy poco, se tiró hace 10 años, 15, y esa era la casa familiar. Se veía todavía, cuando lo echaron abajo por los escombros, se veía un altar donde había una figura de la Macarena, donde hay una imagen bendecida, que lo tiene la familia Cosío, la imagen de la Macarena, de la devoción que tenía José por la Macarena, pues tenía ahí el altar, y se veía desde la calle. Una pena, se tiró ese edificio entero y ahora hay un edificio de apartamento de vecinos, que ahora será apartamento turístico, imagino. Eso hace ya bastantes años. Bueno, el debut tan público en Valencia, en finales del siglo XIX, por ahí, con picadores en Madrid a finales del siglo. Fijaros que año debuta con picadores, porque con cosillas de breve semblanza. Y la alternativa, la toma en Sevilla, ahí tenemos algunos datos: Ricardo Torres Bombita, el toro Arre Peloso, Toro Rucci, una ganadería navarra, y la toma en Sevilla en el año 1902. ¿Vale? Después, la confirmación 2 años más tarde, un toro de Vedagua, Barbero, Lagartijo Chico le da la confirmación alternativa. Y la mejor época de Rafael Gallo es entre el 10 y el 15, son 5 temporadas, en el que en una temporada de esa, la 12, llegó a torear 82 corridas. Como tenemos siempre entendido que este hombre toreaba muy poco, pues tenía mucho miedo y no toreaba nunca, y la gente le tiraba rodillas, pero sin embargo toreó 82 corridas, tenía muchísimo interés para los aficionados. Rafael es uno de los pocos casos en el que no solamente estaría bien con un toro o mal con el siguiente, sino que estaba bien en un mismo toro y mal. En el mismo toro estaba en la faena bien y mal, el mismo tarde. Es una cosa alucinante. Es difícil eso, ¿eh? O se está bien o se está mal, pero el hombre estaba bien y mal en el mismo toro, ¿no? Y ponía de los nervios a los aficionados, que lo mismo le tiraban almohadilla o le abroncaban. Hemos tenido casos así parecidos, los más recientes, porque Morante es mucho más regular. Morante no podemos meterlo en la vía de Rafael Gallo, que meterla por la vía de José o por la vía de Juan Belmonte, porque era mucho más irregular Curro Romero en ese sentido. Curro Romero es mucho más Rafael de Gallo, muchísimo más.
en su tauromaquia, ¿no? Entonces lo mejor y lo peor en una misma tarde, ¿no? Y además todos aquí más o menos se aficionados por edad, ha vivido tardes así, me imagino, ¿no? Habéis tenido la suerte de haberlo visto incluso más años que yo. Bueno, después se retira de los ruedos en el 18, pero ocurre como le ocurrió como le ocurre a muchos toreros, como le ocurrió a Belmonte. Muere Joselito el Gallo y era el rey de los toreros, se le decía así, el rey de los toreros, imaginaros cómo era ese hombre. Cosas inconcebibles para el torero actual. Muere, fallece y entonces todos los toreros cogen mucho miedo. Si Joselito el Gallo muere, los demás aquí podemos morir cualquier tarde, ¿no? Entonces se retiran muchos toreros, entre ellos su hermano Rafael, y se retira en el año 18 y se deja un par de años sin torear con Belmonte, y resulta que vuelve a torear Belmonte y el Gallo porque representan una época que ya se había ido de la tauromaquia. Los periodistas, los intelectuales, los aficionados, las tertulias taurinas, que eran mucho más abundantes que ahora, las peñas, ¿no?, de aficionados por los toros, insisten en que vuelvan a los toros porque lo que traen eran unas maneras y una forma de estar en el ruedo que jamás ya no se estaba viendo por los toreros actuales, no se veía. Entonces ellos vuelven de cierta forma por esas circunstancias. Fijaros, cuando se retira el torero, se contrata mucho en América y hay una primera retirada en el año 34, ya en época de la Segunda República. Y la definitiva ya es en el 36. Le pasa lo mismo que Juan Belmonte. Juan Belmonte estira un poquito más su trayectoria porque torea a caballo, como le pasó a Paco Ojeda hace poco. Que después torea a pie, torea a caballo, tiene como un refugio para estar más años porque delante del toro es más difícil y aguanta más tiempo, ¿no? Y ahí tenemos que fallece en Sevilla en el año 60, cuando él fallece. Ya son 65 años, ¿no?, de la muerte de Rafael. Muchos investigadores no saben ni dónde está el primer torero que hay gallo. No se encuentra en el primero. Pero su padre era torero, pero también era José, su abuelo. Es decir, todos eran toreros y todos tenían relación con toreros y con gente del toro, ¿no? Banderilleros, picadores, ¿no? Entonces era la saga de los gallos, ¿no? Decían que esa familia era una gallera. Era lo que se decía en aquella época, ¿no? Porque era una familia que estaba todo el día, bueno, pues, en el tema taurino. Y de ahí salen todos los hijos toreros, ¿no? Fernando, el otro hermano de Rafael y de José y Rafael son los más conocidos, y José quizás más todavía, que fue todavía mucho más torero, siendo más joven que Rafael, ¿no? Sin embargo, fue entonces lo que marcó más una época, ¿no? El Divino Carlos, que eso fue una de las, no sé si fue Corrochano, pudo ser, que le puso el apelativo del Divino Carlos, era un hombre con una alopecia, entonces una cosa tampoco no muy habitual en los ruedos. Entonces, bueno, pues le puso esa denominación. Pero ahí tenemos a los inicios de toreros, fueron una cuadrilla de niños toreros, imaginaros hoy día, ¿no? Una cuadrilla de niños toreros, ¿no? Impensable, ¿verdad? Son imposibles, no se puede hacer hoy. Ahí tenéis a José en medio, es que aquí no está Rafael, no hay ninguna foto de la yo buscaba, ni ninguna que aparezca Rafael en la cuadrilla, ¿no? Entonces estos niños pues se dedicaban a torear becerras, pero producían en los aficionados una auténtica locura. Los iban toreando por ahí y iban arrastrando un montón de público, siendo becerristas, pero claro, ahí el tema era la rivalidad que tenían. Se hizo otra cuadrilla de toreros, niños toreros, rivalizaban en los ruedos, pero los aficionados estaban encantados, ¿no? Entonces se cuenta, fijaros en esa época, que tenían que viajar esos niños por los banderilleros, el padre torearía en otro sitio. Entonces claro, pues imaginaros cuando se van de casa y tienen que coger camino cartera y manta y ya torear por ahí sin teléfono, sin redes sociales, ¿no?, sin nada. Y entonces, claro, una madre que despide a sus niños para que no tengan cuidadito por ahí, ¿no? Entonces se ponen todos en fila, ¿no? Porque iba Fernando, Rafael, no sé, se ponen todos en fila y la madre, ay, no mío, José, tú no te arrimes a los toros, ten mucho cuidadito que te va a coger todo, que tú tengas mucho cuidado. Y claro, se va quedando para el final Rafael, ¿no? Y llega Rafael al final para que la madre le diga algo y el chiquillo se queda así y dice, a ti no te digo nada, que sé que no te vas a arrimar. Tú vas a volver y tú, ¿vale? Las cosas que se cuentan de Rafael de Cali. Bueno, ahí tenéis cuando le da la alternativa a su hermano. Era mayor que José y ahora hace poco se ha celebrado el aniversario de la alternativa de José Gallo en septiembre. Coincide con San Miguel, con el último fin de semana de septiembre. Normalmente hay 2 corridas, novillada de 2 corridas, este año hay 2 corridas de toros, en una feria muy antigua, más antigua que la feria de abril de Sevilla, que se fue empequeñeciendo y perdió su sitio. Se intentó recuperar, no sé si os acordáis, hace unos años que se hizo una feria con unas casetas, pero no cuajó. Entonces ahora se ha quedado únicamente San Miguel como fiesta taurina de Sevilla. La verdad es que sí, que hay mucho ambiente y ahí la plaza se llena, ¿no? Pero es lo único que se ha quedado como reducto. Antes era mucho más importante. Entonces ahí tenéis esta fotografía de aquí, tenéis a Rafael dándole la alternativa a Joselito, su hermano. Y iba a ser en Madrid, pero por cuestiones climatológicas se tuvo que atrasar y hacer en Sevilla.
la confirmación se hizo en la Feria de Otoño, y en la Feria de Otoño ya es cuando el hermano le confirma también la alternativa a su hermano. Tanto la alternativa como la confirmación se la da José. En el año, no sé si lo tengo por aquí apuntado, ahora mismo no quiero recordar, en el año 12 puede ser, pero no estoy seguro, hay que mirarlo. Y aquí tenéis una fotografía de corto, donde se ve ya en plenitud, en madurez, a Rafael. Y bueno, pues fijaros el empaque también, ¿no? El hombre, ¿no? Cómo el hombre vestía, se la cantaba. Es curioso también cómo los toreros eran diferenciados en la sociedad habitual. Ibas por la calle y te encontrabas un torero y sabes que era un torero. Hoy no, hoy es difícil encontrar un torero que tú lo ves, es un torero, ¿no? Que se torea así. Porque normalmente no se suele diferenciar, pero antes sí, fijaros el sombrero ese de la ancha, pero cortita, el traje, los zapatos, ¿no? Los toreros siempre se diferenciaban mucho en el vestir y en la distinción, ¿no? En cualquier cosa importante, los toreros, una cena, una conferencia, una charla, lo invitan al torero a no sé dónde, y la de corto el torero cuando iba a un sitio especial. Hoy no se entiende eso, ¿no? Es decir, hoy se da un premio a un torero y no va de corto, va de traje, ¿no? Traje bueno, caro, muy presentable, pero se ha perdido eso en la forma de... Si habéis fijado también, se ha perdido incluso en los artistas, ¿no? En los cantantes, si os fijáis bien, es difícil diferenciar a un cantante del que no lo es, porque parece un mendigo. Un cantante muchas veces parece que te va a pedir después una moneda, ¿no? Para comer. Y sin embargo es un cantante, ¿no? O, sin embargo, fijaros en algunos artistas, aquí hemos tenido un libro que hay aquí de Carmen Sevilla o Sara Montiel, fijaros cómo vestían, ¿no? O un actor, ¿no? Cuentan que cuando Manolete toreaba en Sevilla, los trajes que traía, que se quedaban en Inglaterra y salía de una vueltecita a la Plaza Nueva, los chiquillos iban a tocar traje, porque no pensaban que eso era de verdad, pensaban que eso era una película o algo así. Trajes hechos de lino blanco, ¿no? Para el verano, cuando esto veía a lo mejor San Miguel, ¿no? O estos trajes así, esta gafa de sol, ¿no? Nada más que simplemente la gomina que tuviera Manolete puesta hacia atrás del pelo así, la gente se acercaba a los niños porque no querían que eso era real, ¿no? También es verdad que era una sociedad más pobre, más pobreza, y ahora hay otro tipo de visión de la... Pero si fijáis, los toreros se diferenciaban y los artistas, ¿no? Bueno, ahí tenemos el Celeste Imperio. El Celeste Imperio no es un pase que se le atribuya a Rafael, pero Rafael lo ejecutaba muy bien. Es un pase de culeta, ahí tenéis una fotografía, ese es él, el que está dándolo, era de los que lo hacía mejor. Entonces, el Celeste Imperio era una denominación de Gregorio Corrochano, un crítico taurino, que le puso ese nombre aludiendo aludiendo al Imperio Chino, el Celeste Imperio, al Imperio Chino. Entonces, claro, que era una cosa de los años 10, 20, una cosa muy lejana, ¿no? China, ¿no? Entonces, claro, hoy no es lo mismo. Entonces, aludió a eso porque dicen que un día entró un crítico taurino en la habitación, se estaba metiendo Rafael a torear, y entonces entró, no estaría vestido de torero, claro, entró, estaría aquí en paños menores, y el hombre, el cronista taurino, dijo que había un chino en la habitación. Y es porque tenía unos rasgos raros, ¿no? Rafael, tenía unos rasgos, ya sabéis que tenía sangre gitana, tiene unos rasgos distintos, ¿no? Igual que se ve en la fotografía, se ve perfectamente. Entonces, la tele antigua. Y ahí hay un señor, que hay un chino ahí. Y yo, ¿cómo es un chino? Yo, si es Rafael Gallo, se está diciendo, ¿no? Entonces, ahí vino del Celeste Imperio al pase que le ejecutaba también un pase ayudado por alto, pero que se hacía con mucha elegancia, con mucha gracia, y no parecía un ayudado, parecía, hoy no se practica apenas, un pase con mucha enjundia, pero era con abierto quizás el compás un poquito, pero la muleta arriba no es un simple pase de apoyo, es un pase en el que todo pasa bastante cerca y es con mucho garbo, con mucho empaque y con un ayudado hacia arriba, ¿no? Bueno, ahí tenéis dos imágenes curiosas de Rafael Gallo. Esto se debe a un aficionado, Antonio Román Romero, que colorea fotografías antiguas, ¿no? Ahí tenéis una postal, a la derecha una postal de Rafael que se vendían en esa época, no había fotografías en color, entonces claro, el color era una cosa que se buscaba de otras maneras, no como hoy día. Entonces el color, pues tenéis que muchas eran postales que estaban con papelito pegadas en relieve de colores o pintadas encima, y claro, la dificultad de comprarlas, o era muy cara, para tener al torero el traje de luces característico del oro de un torero, de un derecho. Y aquí tenéis un parque de cuadrillas, en una que hace el señor que está ahí detrás, que tiene un canutier con una vara que se ve el hombre que es así muy bajito, pero tiene una cara muy moderna, ¿no? Un hombre con una cara muy moderna que está ahí. Curiosa la cara y la cara de Rafael está hasta las trancas, claro. El miedo que tiene que tener ahí. No se ve quién es el torero que está aquí, puede ser a lo mejor su hermano José, puede ser. Pero había una parte de Vicente Pastor. Este torero es Vicente Pastor. Es una coloración aproximada.
porque eso no se sabe muy bien exactamente cómo era el color del traje, pero aproximado por similitud te va haciendo el coloreado, te lo va haciendo, ¿no? Ese Vicente Pastor que fue el que creó el estoque. El estoque, se mataba mucho con estoque, claro, pero el que le creó la cruceta, Vicente Pastor creó la cruceta para poder matar al toro a descarriar, porque se hacía con el mismo estoque. Entonces Vicente Pastor parece que fue el que empezó con lo que es la cruceta, que se le pone para que tenga un toque cuando el toro se intenta descarriar, cuando es difícil matarlo, ¿vale? Es complicado. Y bueno, ahí tenéis ya también otra de las imágenes de juventud. Este hombre, Rafael, iba delante de su hermano José. Su hermano José que explotó muy joven, pero era el que abría la plaza y el que iba en el sendero camino mucho antes que José, que su hermano Joselito. Bueno, Joselito era se decía al principio porque era muy chiquitillo y Torero muy chico. Entonces era Joselito el gallo, pero en verdad era José, José el gallo, o José. Los aficionados decían José y con eso ya era suficiente, porque había otro que fuera José la Paloma, que en los años 20, ¿no? Antes de los años 20. Bueno, estas definiciones porque esto era muy curioso cómo definía las cosas, ¿no? Seguro que todos conocéis a Rafael Gallo porque tenía mucho miedo. Y entonces el hombre hacía las famosas espantadas, ¿no? Las espantadas es cuando se negaba a matar toro. Veía algo que no le gustara en el toro y se negaba a matarlo. Es que saltaba las tablas a la torera, saltaba al olivo, cogía el olivo y de ahí no hay que lo sacara. Multa, sanción, mataba al toro el directo de lidia, o se lo llevaba a los cabestros, y bueno, pues eso era Rafael, eso era su torero. Claro, si no era por otro torero que hiciera, no se podía mantener los ruedos, como cualquier artista, ¿no? Si no hacía otra cosa que no sea huir, es una charlotada, no se hubiera mantenido nunca los carteles, era porque toreaba muy bien, ¿no? Entonces él daba unas definiciones muy curiosas, por ejemplo, de las espantadas. Decía que las espantadas era, más que miedo que tenía tenía mucho, que lo decía, más que miedo era la espantada, era como decía que era como, ya no exactamente lo decía él, es un extraño. Dice, la espantada porque el toro me hace un extraño. Me mira mal. Me ha hecho un extraño el toro, entonces como ha hecho un extraño, yo no sé cómo va a responder al extraño que ha hecho. Entonces es mejor que yo le coja la vez. Decía, yo le cojo la vez al toro y me quito del medio antes, ¿no? De que lleguen cosas mayores, ¿no? También sufrió por nada, porque los toreros, ya lo sabéis, los toreros que son miedosos, como todos los toreros, no tienen más que otros, lo asimilan mejor, lo sobrellevan mejor, todos los tienen miedo porque todos tienen que tener miedo para ponerse ante un toro, eso es innegable, uno lo lleva mejor que otro, pero este hombre pues, no podía controlarlo. Pero una cosa que os quede muy clara, que lo sabréis porque sois aficionados mucho y ya tenéis mucha experiencia del toro, el torero miedoso es el torero más valiente que existe. Eso es así. El que no lo quiera ver no entiende de toro. El torero que es miedoso pero que torea bien es más valiente que cualquier torero que vaya diciendo que es valiente. El valiente lo que hace es una demostración de valor, pero para tener profundidad en el toreo hay que arrimarse muchísimo y pisar terrenos que no pisa el torero que es valiente. Entonces fijaros, los toreros que son valientes, que son medrosos, que son de inspiración, que son más profundos, son los que más cerca se acercan al toro, más cerca están del toro. Son los que mayor esfuerzo hacen, acaban machacados. Si os fijáis bien, acaban machacados cuando la faena termina, y son los que pisan terrenos los más peligrosos que existen. Si no, no habría toreo de verdad. Eso fijaros siempre que es una... Rafael de Paula no corría nada. Mirad la corrida de Vista Alegre, miradla en YouTube. Mirad sus faenas, ¿no? Mirad sus faenas porque era de verdad. Entonces eso, la verdad no siempre está, que no. La verdad nunca está a nuestro alcance, no está siempre a la nuestra. Se nos escapa, pero cuando está la verdad, es de verdad, nos reconforta, eso tiene una profundidad. Pues este torero era así, era muy medroso, muy particular. Hoy día eso ya, como he dicho antes, se ha estandarizado mucho más comparando los toreros en la plaza, porque sale un toro distinto, ¿vale? Pero es verdad que cuando toreaba era muy distinto a los demás toreros, y eso era un torero muy de verdad. Más definiciones que daba él. El miedo, esto era muy interesante lo que daba él del miedo, porque él decía que tenía miedo, él lo pasaba muy mal. Dice que muchas veces pues, que no podía aguantar y entraba cagalera. Y aquí no le entra cagalera, no tiene miedo, ¿verdad? Cualquier cosa que nos pase un día, ¿verdad? Que nos altere, nos entra cagalera. Como para no tener cagalera ante un toro, ¿no? Entonces decía que tenía cagalera, ¿no? Que lo pasaba muy mal. Entonces decía el miedo, que para el miedo era el miedo era una desproporción. El miedo, decía él, que a él al miedo no le tenía miedo. Él lo que tenía miedo era la desproporción. Y lo explicaba muy sencillo. Dice que ponía la muleta del capote o la espada y a medida que se acercaba al toro la desproporción iba aumentando. Cada vez era más desproporcional el toro y más pequeño el torero. Entonces decía que eso es donde le entraba miedo a él.
Y que cuando esa desproporción existía y él no sabía cómo meterle mano a esa desproporción, es cuando pegaba la espantada. Claro, hoy día eso, repito, hoy día eso es muy difícil porque el torero tiene otros recursos, el espectáculo va por otro lado, el torero hace así, hace lo que puede, a lo mejor el torero no es capaz de matarlo, pero no se produce la espantada, ¿no? Y muchas veces haría falta como un torero que pega una espantada gorda en Sevilla, porque muchas veces los toreros también tienen que diferenciarse de los demás, ¿no? El miedo es curioso, me acuerdo de Woody Allen, el director de cine, que no tiene nada que ver con la tauromaquia, ¿no? Pero decía que el miedo es su más fiel compañero, porque dice que nunca le ha engañado para irse con otro. El miedo es de uno, ¿verdad? Eso es de uno nada más y no se va con otro. Ese es el más fiel que tenemos. Los demás se pueden dejar, pero el miedo nunca. Es por eso. Bueno, aquí tenemos una fotografía muy bonita de Rafael. Esta no es la foto de la que voy a hablar ahí. Jerezano es un toro de aleas que él toreó bien, para que todos no sean salir corriendo y por el miedo de la escalera, sino que también toreaba bien. Entonces se llamaba Jerezano de aleas. Esa corrida fue en Madrid, en mayo del 12, Jerezano. No es esa fotografía, yo no encontré ninguna de Jerezano, esa fotografía es en Valencia. Sería una feria de fallas. Fijaros también un detalle de la fotografía, las medias blancas. ¿Quién lleva medias blancas ahora? Morante de la Puebla, también la lleva, ¿veis? Y también ese traje toreal oscuro, azabache, azabache sobre negro, que también es muy típico de toreros así que son más de inspiración, antes era mucho más frecuente ese tipo de trajes, ¿no? Ahí tenéis y las dimensiones del toro, ¿verdad? Curioso, las banderillas, los calvaduras que hay en la plaza, ¿no? Bueno, esa faena con Jerezano fue al borde de salir otra vez corriendo, pero parece que en el mismo toro lo vio claro y empezó a torear. Y empezó a torear también que se quedó en los anales de la historia de la tauromaquia, porque dice el típico taurino, Don Modesto, era un apodo que tenía mucho, decía que en la historia de España había 4 cosas nada más importantes: Don Quijote, el rey Alfonso X el Sabio, las meninas de Velázquez, justamente ese cuadro, y Rafael el Gallo con Jerezano. De las 4 cosas que tenían importancia en la historia de España. Los demás eran batallas, gente que moría, los reyes, pero no era nada importante. Era la faena con Jerezano. Fijaros cómo era el toreo entonces, que era mucho más rápido, mucho más breve, la faena, con el comportamiento del toro. Para que os hagan una idea, las faenas eran mucho más cortitas, ningún torero se paraba mucho con los toros, se le hacían juegos de pies, pero que eso también era muy valoroso en esa época con esos toros. Pero no podemos hacer la comparación con faenas de ahora, ¿no? Pero ahora son mucho más técnicas, más lentas. ¿Fecha hecho y dónde? Esto es Valencia, pero el toro jerezano fue en Madrid en el año 12, en mayo del 12, en plena feria de San Isidro. La fotografía de Valencia, pero el toro es jerezano y le corresponde a Madrid, el 15 de mayo del 12. Bueno, un álbum de fotos. Esto también lo publicado yo para algunos toreros antiguos, Curro Romero. He puesto también muchas veces al hermano José, a toreros, por ejemplo, a Dominguín, ¿no? Toreros que han hecho muchas cosas de la maestranza, pues lo he recordado con un álbum de fotos. Ahí tenéis la primera foto, la que tenéis aquí a la izquierda, aquí arriba. Pues la foto es alucinante, me encanta, ¿no? La mirada de Rafael Gallo como con las cámaras de entonces y la mirada que tiene él. Yo no está muy claro si es un fotarro, ¿no? Porque la cara que tiene, no sé si es salida de la plaza o la llegada. Yo creo que es salida y no sale muy contento. Es salida, porque la forma de llevar el copote de paseo ya no va con la cuadrilla, tiene que ser salida. Pero fijaros el empaque también del que está detrás. Esto me imagino que es cuando él vuelve, en los años 30, que está detrás, que lleva un sombrero, lleva un fedora, por esa mano en los bolsillos, ¿no? Ese traje cruzado, ¿no? Y el vestido torero, ¿no? Por el corte ese que llevaba muchas veces Pepín. ¿Cómo se llama el torero de Murcia? ¿Pepín Jiménez puede ser? Pepín Lina, no, era de Murcia, era de Lorca. Pepín Lina de Ceguín. Era otro torero de Murcia que llevaba también estas chaquetillas así cortadas al seco. Como lleva ahí esa que me había hecho. Bueno, ahí tenéis arriba una fotografía suya de una espantada. Quería traerla a la conferencia para que lo vierais, ¿no? Está saltando la cuerda, ¿no? Sale corriendo. No tenías idea para saltar, ¿eh? El toro hace por él, parece que hace hilo con él, le arrea hacia adentro, hacia la tabla y sale pitando. Y la cantidad de gente que había en el ruedo, la cantidad de gente que había en el ruedo, hoy no habría nadie, estaría solo. Porque se podía dejar por el reglamento antiguo que estuvieran, al menos estaba el director de lidia. Yo toreaba, por ejemplo, y él es mi director de lidia, y él salía allí en el ruedo con el capote. Hace incluso la faena de muleta.
y después toreaba yo con mi cuadrilla. Entonces eso se permitía. Cuando no estaba un caballo muerto, cuando llevaba peto, el caballo estaba allí muerto allí en la plaza, allí destripado. Hay que tener contexto de este tipo de corridas que hoy día no existen, ¿no? Claro que han ido evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis. Después la foto parece que está entrando a matar, mi padre también vaya todo. Aquí. Ahí parece que no va a salir corriendo, parece que lo va a matar. Y esa tengo mucho que apuntar de dónde es porque no recuerdo dónde es. Sí, eso es en Valencia, esa sí es en Valencia. Esta fotografía es en Valencia, año 14, y es un Pablo Romero, todo de Pablo Romero. Que parece ser que le cortó una oreja, ya en esa época tan temprana, que no se daban entonces orejas, y consigue una oreja. También, ahí tenéis también las medias blancas, una cosa que era muy habitual, de las medias rosas de los años 40, empieza a hacerse más habitual en los toreros. Y ahí tenéis la fotografía de su boda. ¿Con quién se casó Rafael el Gallo? Con Pastor Imperio, ¿no? Entonces, bueno, ahora hablaremos de su boda. Es aquí, su boda, un enlace de artista. Es curioso porque esta es la foto de la boda y fue muy comentado en la prensa, que ya había prensa de corazón entonces, aunque no había como tal prensa de corazón, pero los comentaristas hacían cosas curiosas. Los bigotes que había, ¿eh? Ahí había un dinero en gomina, para los bigotes, para hacer son bigotes morados, que se llaman morados, que estaban de moda. Ahí tenéis que dice que él estaba extraño en esa boda, porque tiene las manos en los bolsillos, ¿veis ya? Una mano tiene en el bolsillo, entonces no está el hombre ahí como contenido, está un poco ahí la boda, el día de su boda, ¿no? Eso fue como comentado en la fotografía de la época. Me salió corriendo, también. Ahí salió corriendo. El monaguillo que estaba disfrutando, ¿eh? Ha quedado en... ¿Quién sería ese señor, verdad? No acabó ese señor cuál fue su vida, la del monaguillo. Es curioso que esta iglesia fue la misma en la que él se bautizó. Como comenté antes, Rafael nació en Madrid y fue bautizado en esta capilla. Y él se casa en esa capilla mismamente, ¿no? En Madrid, casa en Madrid. Y entonces ella decía, Pastor Imperio decía, que él era un hombre, dice, un torero extraño, pero también era un hombre extraño. Decía que la extrañeza era de las dos cosas, como torero y como persona. Bueno, ellos no duran casados ni siquiera un año, un auténtico escándalo, ¿no? En la época, ¿no? Y Pastor Imperio fue una denominación de Jacinto Benavente. Pastora, a la gente que la conocía, esta niña vale un imperio, Pastora Imperio, de ahí viene el nombre, ¿no? Una bailarina no se puede considerar una bailarina flamenca, pues una bailarina que, digamos, que tocaba muchos palos, y ahí la tenéis vestida de cíngara en una de sus actuaciones. Era una estrella absoluta de la danza, ¿no? La danza moderna, contemporánea, danza española. Si me permiten, mejor danza española más que bailar flamenco. Y entonces, bueno, pues fue una boda como si, bueno, ya tenemos varios ejemplos en España, cuando la folclórica, o la que canta, o la artista, o la actriz se casa con un torero. Pues esto no siempre ha sido así. Desde el minuto uno siempre ha sido así. Pues fue Pastor Imperio la que se casó con Rafael. Bueno, tenemos opiniones divididas. Ahí tenéis varias muestras de su toreo, para que todo no sea el hombre decirle que tiene mucho miedo. Ahí tenéis, yo creo que este es el toro de Pablo Romero anterior. No, este es el de Valencia que hemos visto. No, este es el de Pablo Romero, sí. Ahí tenéis los alardes de valor, coger al toro por los pitones, cosas muy difíciles, que en esa época era muy difícil hacerlo. Y que si se hacía y se podía hacer la fotografía en ese momento para la prensa era un auténtico, se hacía viral, ¿no? Como hoy día se puede hacer viral otra cosa, pues se hacía viral en todo aquello. Y una suerte que es muy antigua de tauromaquia, pero que él también lo hizo muy habitual y que lo ha hecho en Morante, porque Morante de la Puebla es un torero que ve mucho de los clásicos y se ve muchos vídeos, imita mucho los quehaceres de los toreros antiguos, era el hecho de sentarse en una silla de Enea. Eso lo ha hecho varias veces por aquí. Entonces, bueno, pues sacaba, le pedía ella a uno de su cuadrilla, a su mozo de espada, le pedía una silla de Enea, la plantaba allí en el ruedo, y así como venía el toro, le daba una serie de ayudas por acto al toro. Era un alarde de valor. Estar sentado en una silla no es lo que te pide el cuerpo al estar al lado de un toro, lo que te pide es salir corriendo, ¿no? Entonces, lo que menos vas a hacer es sentarte en una silla de Enea como si estuvieras en casa tranquilamente. Entonces, este hombre hacía esa suerte, muchas veces era una suerte muy recurrente, ¿no? en la tauromaquia, ¿no? De su época. He puesto de opiniones divididas porque venía de Córdoba Rafael a torear, y entonces venía a torear Rafael en Córdoba y iba en un vagón, y entonces todo el mundo, Rafael Gallo viene de Córdoba a Sevilla, que va a torear en el vagón, todo el mundo para allá, a verlo, a saludarlo, a desearle suerte y tal. Y entonces se le acerca un aficionado, venía a torear a la Feria de la Salud de Córdoba, y le dijo al aficionado, Rafael, estaba allí viéndolo usted, maestro, ¿cómo ha estado la tarde? Sí, estaba allí bien. Pues que hay que ver, yo lo he visto usted muy bien, pero las opiniones estaban divididas en la plaza.
Dice, sí, yo totalmente de acuerdo con usted. Unos se acordaban de mi madre y otros de mi padre. Estaba dividida la opinión. Yo decía también Rafael Gallo. Y también se le atribuye, tengo que decir que muchas de las anécdotas que se le atribuyen a Gallo muchas veces son leyendas, muchas veces no sabemos si son verdad o no, parece que esta mayoría son verdad. Quizás la última que voy a contar, para cerrar, quizás sea mentira, pero queda muy gracioso para despedir a un personaje como Rafael Gallo, ¿no? Entonces, dicen que... no pasa nada. Eso va a ser algo importante. No, claro, así va a ser Rafael, que está llamando... Habla de mí ya. Está Rafael, que está llamando del cielo. Bueno, pues dicen que había toreado en La Coruña. Y entonces, bueno, las cosas habían salido bien. Y bajó a cenar con su cuadrilla. Los toreros ya no cenan con su cuadrilla, pero antes sí. Antes, todos los de la cuadrilla se vestían antes que se vistiera el torero. Y lo esperaban en el hotel. Y todos no se sentaban hasta que no llegara el matador. Y todos no comían, pero empezaron a comer el matador. Entonces estaban todos esperando, baja Rafael, se sienta, su curro, en la lancha, y todo allí con una cara de circunstancia, no sé en qué decir. Bueno, Rafael, las cosas no han salido bien. ¿Qué vamos a hacerle? Dice uno de la cuadrilla. Es que la verdad es que esto está muy lejos. Torear en La Coruña es que esto no tiene mucho... Esto está muy lejos de Sevilla, esto no es lo mismo, no entiende de todo igual. Dice Rafael, lo que está lejos es esto. Sevilla está en su sitio. Esto estaba muy lejos, ¿no? Son cosas que se dicen de él, muchas veces no sabemos si son cosas de tanta sirianía que tenía, como que a lo mejor pueden ser apócrifas, ¿no? Puede ser, ¿no? Esa creo que era suya, sí. Hay que recordar que... No me acuerdo bien cómo era. Cuéntalo tú si quieres. Bueno, se comenta, yo creo que es de Rafael Gallo, si no me equivoco, que dijo que clásico es lo que no se puede hacer mejor. O sea, que muchas veces se intenta buscar modernidades o cosas paralelas para definir o para hacer algo que vale para cualquiera. Y sin embargo es eso, lo clásico es lo que ya no se tiene que tocar. Si está bien hecho, no, se acabó. No hay nada. Pues eso. Sería parecer un expreso, ¿no? Que pegada. Y además, si ya está bien hecho, no toques más. Sí, puede ser. Yo creo que es de Rafael Gallo. Bueno, pues ahí tenéis un par de fotografías, no corresponden con la despedida. Esto no es la plaza de Sevilla, como podéis ver, pero él se despide en Sevilla con 36 años, muy joven. Los toreros que han pasado anteriormente, pues que eran, la profesión es como pasa hoy también con algunos deportistas, ¿no? Lo veréis con los futbolistas de hoy, ¿no? Pero el futbolista aguanta muchos más años en activo. Mejores medicamentos, mejores dietas, mejor conocimiento de la nutrición. Yo no me imagino a Rafael Gallo haciendo deporte, ¿lo imagináis? Un gimnasio, un romero en un gimnasio, un romero dice, a mí me contaron que era, bueno, yo creo que es verdad, que lo contó Manolo Cortés, a mí me lo contó Manolo Cortés, dijo que él cuando vivía en Ciudad Expo, pues salía por las tardes con el chándal puesto a dar paseo, y lo que llevaba era las típicas bolas de acero que llevan los toreros, ¿no? Que es para hacer muñecas, para tener fuerza en la muñeca para poder tirar de la muleta al capote, ¿no? Y entonces pues dijo Rafael Cortés, maestro, vamos a entrenar mañana, a hacer deporte. Y sí, venga, quedamos de 4 a 4, no sé, quedaron allí por ciudades por allí. Y entonces llegó y empezaron a andar con la bola. Y dice, maestro, y nada más que hace esto con la bola. Y dice, sí, porque además hay muchos niños. Que había gente no quería hacer, que lo viera ni siquiera hacer, no existía el deporte, los toreros no han hecho deporte, el miedo es suficiente, ¿no? Pasa miedo es suficiente deporte, ¿no? Y si no, cuando tenemos algo que nos ocurre, que hacer el estómago, ¿qué? ¿No? ¿Se adelgaza o no se adelgaza? Claro. Entonces, imaginar la tensión, torear y lo que supone el torero. Hoy día no es el mismo. Hoy va al gimnasio el torero, tiene fisioterapeuta, se conocen las lesiones, la comida, la alimentación. Y los deportistas, el futbolista con 34 años, 35, pero si todavía estamos bien, pero si le quedan todavía 3 o 4 años o más, ¿no? Entonces, eso era menos frecuente en los toros. Y había mucha competencia. Y al haber mucha competencia tenías que decir lo tuyo en el toro porque rápidamente venía otro a hacerlo mejor. Entonces los toreros duraban muy poco. Recordaron el caso de Pepe Luis Vázquez, por ejemplo. Manolo Vázquez tiene después una segunda vuelta, pero se va muy pronto los ruedos. Duran muy pocas temporadas, se queman enseguida, se quitan, porque vienen otros a hacer otras cosas. Y además los toreros tenían una cosa, Manolete dice la leyenda, que trayendo en Madrid la corrida de la Beneficencia, dice que estaba allí el hombre porque había escuchado unos pitos. Hoy le pitan a cualquier torero, ¿verdad? ¿Verdad? Por lo que sea, ¿no? Entonces había escuchado unos pitos, ha dicho, ya estamos muy vistos ya. Le dijo a cámara, estamos ya muy vistos. Es que hay que retirarse ya.
lo que retiró todo, lo mató. Pero hay que retirarse esto ya. Eso sería mucho feo porque tiraban poco. Entonces Rafael con 36 se despide. Se despide la maestranza, se despide la primera despedida. Tú te habías contado que fue en Sevilla en el año 18, que esto es una corrida posterior, ya es mayor. Esto es cuando él vuelve en los años 30 porque hay una presión de los aficionados por verlo torear por esas maneras que ya no se veían, ¿no?, en la maestranza. Eso pasó aquí, un festival en Sevilla, no sé si lo visteis, hace bastante tiempo, un festival del Proyecto Hombre, en octubre se hizo un festival para Cabo de Dinero, fue... ¿En qué año fue eso? 90 y tanto, puede que fueran 98, que ya ha llovido. Entonces fue un festival en el que lo típico, torean los toreros que están mejor, torean un novillero que quiere salir para adelante y meten a algunos así que están dispuestos a torear. Y se metió a torear a Pepe Olivares, hijo, que para descansar. Entonces ese hombre ya estaba retirado de los ruedos, ya no toreaba, pero tenía el hombre de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, tenía una cosa ahí que yo no sabía de los ruedos. Y le salió un novillo, creo que fue en Roma, no me acuerdo. Le salió un novillo muy apañado, hizo una faena que la gente lo que hizo fue callarse, porque no sabía lo que estaba viendo. Fue muy comentado, fue muy comentado en la crónica taurina, porque lo que llamó la atención no fue él, no fue el festival que cortó dos orejas, fue el tipo de toreo que hacía Pepe. Era un toreo que no era el padre, pero era un poco entroncado con el padre. La gente lo que hizo, yo me acuerdo, estaba en el 2, creo, sentado, no arriba, en el 2, porque había una gente, y me acuerdo que estábamos todos así como diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué está haciendo qué? Esta finura, esta elegancia, esta pose, ¿no?, taurina, esto no se ve en ningún lado. No se ve en ningún lado porque se torea de otra forma. Entonces esto fue lo que le pasó a Rafael Juan del Monte cuando, en el año 80, ahí lo podéis ver en YouTube, estaba Juan del Monte sentado vestido de luces, vistiéndose, y hay un montón de intelectuales, de escritores, muchos de ellos del 27, que en Ateneo es donde se formaron. Entonces estaban ahí pendientes del torero, vistiéndose, pendientes de Juan Belmonte, porque claro, Chávez Noval había hecho su biografía, eran toreros que estaban metidos en todos los fregados, se metían, todo lo que era intelectual se metían ahí, ¿no? Y aquí he puesto esta fotografía de la despedida, que también es una fotografía de estudio. Evidentemente las cámaras de fotografía no es como las de ahora, que son digitales ya, no ya, ¿cuánto?, el año 90, 80 del siglo XX, sino imaginaos esas cámaras que hay que tener, hay que posar, hay que moverse, la dificultad de hacer una fotografía así en el ruedo, ¿no? Los toreros iban a hacerse a los estudios y ponían una cabeza de toro y se cama al suelo. No sé si habéis visto muchas veces esa fotografía. El toro se diseca y se pone en la finca o en el bar, la peña taurina, ¿no? Entonces, claro, para darle como realidad, se vestían de torero, iban a tal sitio, a tal hora, en el estudio fotográfico, ponían la cabeza, traían el mozo espada, la ponían en el suelo, como si hubiera matado al toro, ¿no? Cara Ancha, por ejemplo, tiene muchas fotografías así, Mazzantini, porque no había otra reproducción fotográfica. Y claro, hacer fotografía con muletazos, ¿no?, y con capotazos. Muy difícil, ¿no? No sale. Entonces se hacían fotos así. Me ha gustado mucho esta fotografía, la he puesto por el semblante, ¿no?, la mirada que tiene Rafael a la cámara, ¿no?, ya con la madurez ya de esa segunda vuelta a los ruedos, ¿vale? Bueno, cosa de Rafael. Aquí está muy joven, haciendo la tez gitana, ¿eh? Como se ve que él tenía sangre gitana. Aquí se parece mucho a su hermano José. Las cosas que decía Rafael, cosas muy curiosas. Por ejemplo, él decía, él fue un desastre con las finanzas, ya lo sabéis, ¿no?, que él murió de la pobreza. Lo que mantenía la familia era José, era que tenía la cabeza y el coco del dinero, guardarlo, invertirlo aquí y allí. Una vez que José murió, se acabó. Entonces era consciente de que tenía la cabeza fatal al dinero. Entonces no era un hombre que fuera derrochón, de comprarse cosas que no podía mantener, sino que, venga, sí, vamos para allá, sí, pues venga, invito yo. Pues no sé cuánto. Entonces no echaba cuenta de su patrimonio muchas veces, ¿no? Entonces los toreros, cuando ya él se retiró, los toreros hicieron muchos festivales, entre ellos aquí la maestranza Juan Belmonte, para salvar la economía de Rafael. Entonces hacían un festival, recaudaban y le daban para que pudiera comer. Un hombre que fue bastante importante en los ruedos, y hemos dicho anteriormente al principio que temporadas que hizo que eran muy completas, ¿no?, con tantos festejos, ¿no? O sea que él hizo dinero en los toros, ¿no? Sin embargo era un poco desastre, ¿no? Entonces a él le dijeron un día, ¿no?, que iban a darle un regalo o algo así, ¿no? Vamos a darte un regalo, vamos a hacerte una ayuda, no sé qué decía él. Hacerme maestrante. Hacerme maestrante. Yo no quiero que me dejáis maestrante. Pero todo del barco, soy aristócrata, soy noble y no me tengo que torear, ¿no? Hacerme maestrante, decía él, ¿no? Y también en otra ocasión dijo que tuvo que ponerse una inyección. Entonces tuvo que ir al practicante. No se decía entonces, tú ibas al TS, ¿no?, al practicante. Entonces, claro, cuando llegó el practicante, iban a tu casa, tenían que ir era al revés, mundo al revés. Ha llevado su maletín famoso. Y el día, la inyección, la vacuna. El tiempo. Y entonces va el practicante, le pone una guma.
le meten agujas, le meten la inyección, y Rafael le dice, ahora entiendo yo lo que le hacen a los toques. Con la banderilla, con los estoques, ¿no? Decía eso respecto a mí. Más cosas, las pesadillas, esa cosa de Rafa que nos tiró también en el ya. Las pesadillas. Él decía que tenía una pesadilla muy recurrente, la contaba siempre. Aparte de las pesadillas, que no se me olvide, dicen, que a mí son leyendas, ¿no?, que él se afeitaba 2 veces el día que toreaba. Le crece la barba del miedo, de la preocupación, de la ansiedad, ¿no? De la ansiedad no podemos poner canoso, o se nos cae el pelo, claro. Pues entonces los toreros no son ajenos, son también seres humanos. Entonces resulta que se afeitaba por la mañana en el hotel, ya afeitando ya, sí. Cuando llegaba la hora de ponerse la ropa, tenía que afeitar el torero. Eso cuenta Rafael. Y la pesadilla más recurrente que tenía, pues tendría muchas, ¿no? Pero una que era muy recurrente era que el hombre dice que soñaba, sobre todo cuando llegaban los festejos importantes, pues Valencia, Madrid, Sevilla, ¿no? Compromiso, ¿no? Estoy en mi casa, estoy acostado, estoy dormido, y siempre sueño lo mismo. Estoy con el capote y me voy al centro del ruedo a recibir el toro. Y voy a recibir el toro, cuando el toro recibe el toro, y yo no sé por qué pierdo el capote. Me quedo sin el capote. Entonces echo a correr y las tablas cada vez están más lejos. Y yo vengo a correr, y nunca llego. Con la mano intento llegar a la madera, nunca puedo saltar, nunca puedo dar salto lo libre. Y entonces dice que despertaba en la pared de la habitación, haciendo así con las manos, en la cortina, de los cuadros de fuera, de lo que pasaba sobre las pesadillas, ¿no?, que era muy recurrente lo que le ocurría. Yo en el 60, en mayo, murió en fechas parecidas a su hermano, pero fue en el 20, en el 60, y ya son muchos años sin él. Cuando él ya se retira de los toros, se hace un personaje de referencia, sale en una película, no sé si lo sabéis, sale en una película que se llama Días de Radio. Él se prestaba a muchas cosas, era un buen conferenciante, un buen conversador. Está enterrado en el monumento de José, de Benlloure, el mismo mausoleo de los hermanos, el mismo, sí. Y entonces él se prestaba mucho, iba con sombrero de ancha ladeado, puro, creo que era vuelta, ¿cómo se llama la marca de cuya? No existe, una marca de puro que era muy recurrente, y entonces se juntaba mucho con toros retirados, preferentemente con Juan Belmonte, había mucha amistad con él. Juan Belmonte, la tertulia que tenía de Pablo Morales, que sentaban ellos a hablar y tal. Entonces, una película que se llama Días de Radio, una película homenaje al mundo de la radio, pues creo que es un programa de radio en directo, y cada uno de los, hay programas en el, no sé si es de Batman, no me acuerdo quién es el director, Días de Radio. Entonces, hay varios programas de radio al cabo de la mañana, Paco Raval es presentador de la radio, entonces salen personajes que son reales. Y ahora con nosotros, un diestro inigualable, del año 50 y tanto, y sale Rafael del Gallo, que lo podéis ver hablando y lo podéis ver vivo en una filmación, y habla, pues sí, los toros siempre, hombre, y le vemos el tono de voz, porque el tono de voz de José Gallo no sabemos cuál es. Por ejemplo, Lorca, no sabemos cuál es el tono de voz. Se está investigando si parece que hay una conferencia en Argentina que dio, que se grabó en el de Tercera, y se está investigando de los archivos, porque puede aparecer una conferencia que dio en Buenos Aires y podemos escuchar la voz de Lorca. No tenemos esa constancia, pues vosotros tampoco, Rafael sí, ¿vale? Y ahí he puesto alguna fotografía, ahí tenéis, por ejemplo, ahí tenéis, creo que es Álvaro Domé. Álvaro Domé, Rafael Gallo y Juan Belmonte. Creo que es la plaza de Jerez, ¿no? Parece que la de Jerez. Ya iban los toros, sobre todo aquí en Sevilla, pues hablaban de toros, todos los aficionados porque querían hacerse una foto con él, preguntarle a todos los novillerillos porque querían estar alrededor de la figura del toreo, y él tenía ese tipo de ahí está con el pulso, ese tipo de torero sentencioso, que ha experimentado, que, bueno, pues el hombre murió y ya hace bastante tiempo que nos acompaña. Y ahí tenéis arriba algunos de los reportajes de su época, ahí tenía una faena suya, de cosas que eran realmente pues memorables, ¿no?, en el ruedo. Nos quedamos siempre con las anécdotas, con lo que es más llamativo, con lo que, digamos, como que nos reímos más, ¿no? Ahí tenéis más imágenes de él, más postales antiguas, joven, ya un poco más mayor, más maduro, un desplante taurino precioso, actor, después de haber echado entre el quite, un desplante impresionante, ¿no? Al toro que se queda ahí rendido y está él tranquilo, él no tiene miedo, está tranquilo, y con el capote y no está asustado. Y bueno, ahí tenéis un dramatán, está esperando el toro doble, ahí tenéis lo de las parillas, ¿veis? Le cabe como 3 nada más, pero está el director de línea, no se ve quién es, si tú intentas verlo, no sé quién es el matador. Y esta ya es de joven, esta de novela de alternativa en postales, que era lo que la gente más buscaba en esa época, y lo único que había, como fotografías, ¿no? La Lidia, los escenarios que había, pero no tenía una difusión, las postales, que es lo que a la gente le gustaba, ¿no?
Y he puesto a Rafael sospechoso para que no sea un poco tan triste acordarnos de cuando muere, o de su trayectoria, sino de cosas que se cuentan de él, ¿no? Se dice que apareció una mujer asesinada en Sevilla. Una mujer asesinada apareció la mujer muerta, con las medias bajadas, tomó cuenta que fue una violación y después el asesinato. En fin, la policía llegó al lugar del crimen, había una ventana abierta, había una tapia, ¿no?, donde se supone que había entrado el que fuera, las cosas estaban por el suelo. Total, que en Sevilla se armó un revuelo, la prensa, todo el mundo, tiene ahora sí lo que ha matado a esa mujer, ese asesinato está suelto y tal, ¿no? Están investigando la policía, el comisario con los policías, buscando pistas, hablando con los vecinos, para allá para acá. Que venga el vecino del cuarto, ¿usted escuchó algo en la noche del auto? No, yo no escuché nada. Total, que se presenta uno medio chispado, y lo ha puesto, una copita lo ha puesto, un vecino, dice, yo tengo la solución del caso ese. Hay que dar pocas vueltas que dar. Dice, media bajada, asalta la tapia. Ese es Rafael Gallo. El sospechoso número 1 es Rafael Gallo. No hay otro culpable, ¿no? Es decir, la gracia sevillana muchas veces mezclada con el drama y la ocurrencia, ¿no? Porque decía que algunos vecinos habían visto que era un hombre de mediana edad que era calvo. Calvo, la media bajada del miedo. Y asalta la tapia, puede ser Rafael Gallo. Ese es el sospechoso, por eso le he puesto ahí Rafael el sospechoso, ¿vale? Entonces, bueno, con esto os pido las gracias, ¿vale? Por la atención. Hoy ha sido precisamente la conferencia con Ambiente Taurino, porque hay que recordar que este lunes, iba a ser el domingo, pero el lunes se ha pasado el lunes, que el día de la Hispanidad el domingo, pues se va a pasar el lunes, el festival por la Hermandad de San Bernardo en Los Toros. Lo digo por si alguien quiere conseguir alguna entrada, porque es a favor de la bolsa de caridad de la Hermandad de San Bernardo. Y de la Roma, evidentemente. Y también creo que también alguna asociación. Por eso es bueno, si alguien quiere colaborar, pues que tienen todavía entradas disponibles hasta el mismo día, ¿no?, del festival, que será el lunes. Y como bien decía, lo he buscado por internet, pero yo lo sabía, pero bueno, lo he buscado. Y efectivamente esa frase de Rafael Gallo, así, Rafael Gallo, que así indicaba la frase de clásico es lo que no se puede hacer mejor, cuando alcanza su cumbre y no admite mejoras, lo que hemos dicho. Creo que viene muy bien a lo que ha hecho hoy Fernando con nosotros. Ha dado una conferencia magistral, cumbre, no admite mejoras, clásico. Ha sido todo lo que ha contado, así que enhorabuena, entregan el premio, ahora se lee el acta. Nuestro querido asesor Marto, Ángeles y Juan. Espero que haya pasado esa magia, ¿no? Esperemos que haya pasado esa magia de que está aquí presente Rafael de alguna forma, ¿verdad? Está aquí presente, no sabemos cómo, pero está por ahí. Y está aquí acompañándonos y lo traemos al recuerdo, a la memoria, que es lo único que podemos hacer de las personas que no están. Tradiciones sevillanas en el Ateneo de Sevilla, reconocimiento magistral de sevillanía a don Fernando Martínez Hernández, por una vida en mantener las costumbres, los ritos, la esencia de la ciudad de Sevilla. Sevilla, 7 de octubre de 2025. Magnífico. Se le da la máxima distinción.